Principios de fe de la Sociedad Misionera Internacional Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, por el obrero bíblico John Escalante. Nuestro primer tema se enfoca en las Sagradas Escrituras, ya que es la base fundamental de cada uno de nuestros principios. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que Él mismo es el autor, habiéndonos revelado su voluntad en el Antiguo y Nuevo Testamento. El Salmo 119, versículo 105, nos dice a continuación: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. De igual manera, el profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, nos dice lo siguiente: Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Así que no dejamos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. El salmista describe la Biblia como una lámpara que ilumina nuestro sendero. El profeta Jeremías la describe como el alimento de la vida espiritual. Y el apóstol Pablo la define como la palabra de Dios. Ellas son directamente inspiradas por Dios, ya que el Espíritu Santo iluminó el entendimiento de los escritores. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 hasta el 21, leemos: Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 hasta el 17. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El autor no siempre es el mismo que escribe, sino de quien surge la inspiración. En esta oportunidad el Espíritu Santo inspiró a hombres escogidos de distintas clases sociales. Nos informa del origen de nuestro mundo, de la raza humana, de la introducción del pecado y del plan divino de redención. Solo a través de Jesús podemos alcanzar la vida eterna para vivir con Él en una nueva tierra. Contiene declaraciones que nos revelan los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Las profecías ya cumplidas son una prueba de su origen divino. Isaías 46, versículo 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos. Porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. En la Biblia se nos muestra el conocimiento necesario y el camino para la salvación de nuestra alma. Las Sagradas Escrituras, como la verdadera y completa revelación de Dios, son la única regla infalible de nuestra fe y vida.
palabra Biblia no aparece escrita en sus páginas. Su significado deriva del conjunto de los libros que la componen, clasificados en libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y menores, epístolas y libros proféticos. Pruebas de su origen divino. No obstante, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente 1600 años por unos 40 escritores de las más variadas posiciones sociales. La Biblia fue escrita en 3 idiomas originalmente. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Año de escritura por libro. Desde Génesis hasta Malaquías tenemos todo el Antiguo Testamento con sus fechas aproximadas en que fueron escritos. De igual forma, el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis en el año 96 después de Cristo. La Biblia también se denomina Sagradas Escrituras, Palabra de Dios, Libro Santo, Carta Divina, Libro de los Libros. Probada por la arqueología. Han sido identificados 2.500 lugares bíblicos. Fueron halladas ciudades desaparecidas, con sus palacios, monumentos y numerosas piezas arqueológicas. Babilonia, Megiddo, Nínive, Laquis, entre otras ciudades. Otra prueba es la exactitud de sus profecías. Aproximadamente 2.300 profecías predichas sobre el destino de imperios y pueblos, la vida de personas antes que nacieran, el tiempo exacto en que sucedieron ciertos acontecimientos, ciudades importantes de la antigüedad como Tiro, Babilonia, Petra, Jerusalén, entre otras. Ya que no es un libro común, vamos a conocer 5 claves para poder entenderla. El primer paso es orar. Santiago capítulo 1 versículo 5. Escudriñarla cada día según el principio que tenían los bereanos. Hechos 17:11. Obedecerla. Juan 7:17. Estudiar por temas. Isaías 28:10. Un poquito aquí, un poquito allá. Tomar la enseñanza y practicarla. Mateo 28, versículo 20. Y para terminar este espacio de nuestro primer estudio, deseo compartir con ustedes un texto bíblico, ubicado en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente, tomando en cuenta que al ser humano nos cuesta aprender las cosas, pero fácilmente las olvidamos. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo estudio.